bíblicos. No voy a apuntar los nombres, así que por favor, preste atención para que lo busque. No hemos tenido problema en eso, solo para que sepa. Usualmente los apunto por si acaso, pero... Primera de Corintios 2:14. Rubén. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Amén. Marilyn. Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Amén. Amén, por ahí Nilda. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. ¿5 qué? Versículos 27 al 28. Amén. Salmo 51, versículos 4 y 5. Amén. Romanos 19. Amén. Amén. Eclesiastés 7:29. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Amén. Hubo dos amén ahí, vamos a ver. Ok. Romanos 5:12, hermana Lucy. Y 1 Timoteo 2:14, la hermana Alicia. ¿Verdad? Ok. Claro, 1 Timoteo 2:14. Y por último, bueno, dos más. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2:23. Amén. Amén. Hechos 2:23. Correcto. Ok. Y Hechos 4:27. Amén. Amén. Bien. Melvin, perdona, a mí me va a tocar Romanos 3. Ahí, sí, del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al 12. Me disculpan que, como les dije, no estoy llevando el récord. Vamos a ver. Déjame dejar esto por aquí, permiso. Bien, como bien saben, hemos estado en los últimos 2 jueves, por la excepción del pasado jueves, Acción de Gracia, hablando brevemente acerca de la fe, acerca del arrepentimiento, y estamos ahora cubriendo el tema de la justificación, ¿verdad? El tema de la justificación lo estamos cubriendo. Y hemos hablado sobre la fe. Hemos hablado sobre la fe, que es conocimiento, es convicción y es confianza. ¿Verdad que sí? Abarcamos acerca de esto, un breve resumen para familiarizarnos. Hablamos también del arrepentimiento. El arrepentimiento hablamos que es apartarse del pecado y también es acercarse a Dios. Y hablamos que el arrepentimiento es singular y es específico, ¿verdad? Debemos saber por qué y de qué debemos arrepentirnos. Y hablamos que el Evangelio de Cristo es, si lo fuéramos a resumir, arrepiéntete y cree, ¿verdad? O no es solamente la fe. La fe no es la única condición para ser salvo. Es arrepentirse y creer. ¿Okay? La fe y el arrepentimiento es como dos buenos amigos que no se sueltan, van de la mano. No puede haber fe sin arrepentimiento y no puede haber arrepentimiento sin fe. La verdadera fe es una fe penitente y el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento fundamentado en la fe, entendiendo por la fe nuevamente, es conocimiento, es convicción y es confianza. Y la fe sola de nada vale. Es el objeto de nuestra fe. Obviamente es Jesucristo, ¿verdad? El objeto de nuestra fe es quien realmente nos salva, Jesucristo. Amén. Entonces,
vamos a proseguir esta noche. Saludos a Wilson por ahí, que está saludando. Un abrazo, mi hermanito. Por el YouTube. Sí, yo no sé qué pasa por el Facebook. Yo transmito por el canal y sale... Tengo que chequear eso porque sale como mi página principal. No sé por qué. Y no me está saliendo allá en Aprendiendo Todos. Está medio extraño eso. No salía anoche tampoco. No está saliendo. Pero nada, se tendrá que verificar. A ver si lo comparto entonces. Entonces la justificación es una resta y es una suma. Es una resta porque cancela la deuda del pecado y es una suma porque suma, valga la redundancia, la atribución de la justicia de Cristo. ¿Recuerdan la imputación de la justicia de Cristo como se le atribuye al pecador? Ok, vamos a ver. Entonces, creo que él había compartido esto, por sí o por no, vuelvo y se lo comparto. John Piper, en su libro La Pasión de Jesucristo, dice lo siguiente: el ser justificado por Dios y el ser perdonado por Dios no es lo mismo. Ser perdonado entraña que soy culpable y que mi delito no se cuenta. Ser justificado implica que he sido juzgado y hallado inocente. La justificación es un acto legal. Significa declarar, o sea, testificar que alguien es justo. Es un veredicto, o sea, se emite un juicio. Y el veredicto de justificación no hace justa a una persona, sino que la declara justa. Declara a una persona justa. Y se basa en que alguien es realmente justo. ¿Recuerdan cuando hablamos de la justificación que primero es establecida, es constitutiva y luego es declarativa? Primero se establece y luego se manifiesta o se declara. O sea, Dios no dice, Nelvin, tú eres justo porque a Dios le plació, aunque no lo sea. No, es que realmente delante de Dios soy hallado justo. Ahora, debemos entender por qué y cómo. Y ahí es que viene la justicia de Cristo. Por eso no solamente debemos recordar y enfatizar en que Cristo murió por los suyos, sino que también vivió por ellos. Ahí está la justicia de Cristo. Esa obediencia activa. Cristo vivió para obedecer activamente la ley de Dios, las demandas de la ley de Dios. Y por otro lado, también pasivamente recibió el castigo, la maldición de la ley para todo transgresor la recibió Cristo. Entonces, en ambos lados, ahí está el perdón de Cristo, la propiciación. Cristo recibe la ira del Padre y satisface, en ese sentido, la ira de Dios, una ira santa, no como la suya y la mía. A veces nos rompemos la cabeza, ¿cómo que Dios ha irado? Igual castigó a su hijo. La ira de Dios es una ira santa y justa. Y por otro lado, Cristo nuevamente cumple con toda la ley de Dios. No con un poquito sí, otro no, sino con toda la ley de Dios. Todo aquel que rechace a Cristo, ¿verdad?, como el acceso al Padre, pues está obligado a obedecer la ley de Dios. Fuera de Cristo, ¿para qué? Para llegar al cielo. Tarde que temprano se va a dar cuenta que ¿qué? No va a poder. La ley de Dios, la esencia de la ley, no la va a poder cumplir. Y vamos a ver más adelante un poquito acerca de ello. Muy importante, mis hermanos. La justificación no es un cambio moral en la persona. Nuevamente es una declaración en el momento que creemos y nos arrepentimos. La justificación. El cambio moral, o sea, el cambio en nuestra conducta, comienza a ser perfeccionado luego de haber sido justificados. ¿Sabéis? Eso es lo que la Biblia le llama la santificación. Algo bien importante, que no estaría de más recalcar, la justificación nosotros no la entendemos como la entiende un romanista, un católico romano. La justificación nos es acreditada a nosotros. El romanista entiende que la justificación es infundida y es un proceso. Lo que nosotros entendemos como la santificación, allá se entiende como la justificación. Por eso es que ellos deben practicar las buenas obras continuamente, hacer penitencia, cumplir con ciertos sacramentos. ¿Por qué? Porque las obras son importantes en ese sentido. ¿Se da cuenta? Para nosotros es un acto que Dios decretó en un momento dado para siempre. Inquebrantable en ese sentido. ¿Estamos bien hasta ahora? Ok, la justificación
incluye el perdón de los pecados y la aplicación de la rectitud de Cristo. Y está condicionada a la fe en Cristo. Nuevamente, no basta el perdón de nuestros pecados o por nuestros pecados. Es necesaria también la justicia perfecta de Cristo atribuida a nuestra cuenta, a nuestro favor, para poder entonces tener derecho a la vida eterna. ¿Recuerdan el ejemplo que le di de Richard con una gran deuda? Digamos que Richard otra vez tienes esa deuda, te la voy a acreditar otra vez. Richard tiene una gran deuda, una suma grandísima que no puede pagar. Y viene este hombre con una gran fortuna y dice: Richard, tranquilo, yo pago tu deuda. Ya Richard no tiene esa deuda, la pagó. Qué bendición, ¿verdad que sí? Pregunto, ¿eso hizo a Richard millonario? No, simplemente no tiene esa deuda, pero no es millonario. Ahora, digamos que ese mismo personaje dice: Richard, yo voy a pagar tu deuda, la pagó, y luego llama al dueño del banco y dice: mira, ¿sabes qué? Toda mi fortuna, por favor, ponla a nombre también de Richard. Ahora esa fortuna de ese gran hombre millonario pasó a ser de Richard también. Por la gracia de ese hombre, no tenía que hacerlo, ¿verdad? Ahora sí, el estado de Richard cambió. Ahora no solamente no tiene deuda, sino que también es millonario. Ahí vamos a estar todo el mundo, Rubén, Richard, ¿verdad? Vamos para Golden Corral, vamos para todos lados. ¿Verdad que sí? Ahí él va a cambiar el número y se olvida de todo el mundo. No, son bromas, son bromas. Son bromas, mi hermano. Pero sí entendemos con esa ilustración, eso pudiéramos entenderlo. Obviamente no hay ilustración perfecta, ¿verdad? Pero más o menos podemos entender lo que Dios ha hecho en Cristo. No solamente borró nuestros pecados, sino que sumó la justicia de Cristo a nuestro favor. En ese sentido hemos sido bendecidos conforme a las riquezas de la gracia de Dios en Cristo. No en vano el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Alabando a Dios por toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y comienza a explicar de qué forma nos ha bendecido, nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Cristo, por el puro afecto de su voluntad, según las riquezas de su gracia, etcétera, etcétera. Hermano, realmente el amor de Dios es maravilloso. Ahora, nuevamente, la justificación y el perdón están condicionados a la fe, pero es una fe que Dios da, que viene de arriba. No sale de abajo hacia arriba, sino de arriba viene hacia abajo, viene de Dios. Entonces es importante, hermano, reconocer estas tres realidades antes de que se pueda admitir una fe salvadora. Debe reconocer el pecador, el juicio y la justicia de Dios. El juicio número 1 sobre un mundo totalmente impío, es decir, pervertido, degenerado, sin ningún interés de reconocer a Dios. Así éramos nosotros, como vemos allá afuera el mundo. No tiene interés en Dios, no le interesa. El Dios de las Escrituras no le interesa. No tiene ningún tipo de interés. Y así éramos muchos de nosotros. Y la justicia de Dios, porque la misma radica en que, aunque Dios juzgará el pecado y castigará al pecador de manera definitiva, Él mismo proveyó el medio para salvar a todo aquel que se arrepiente de su maldad. Esto es bien importante, hermano. Y nuevamente no está de más recalcarlo. Dios no solamente juzgará el pecado, sino que también va a castigar al pecador que no se arrepiente. ¿Estamos, verdad? ¿Estamos claros en eso? Dios no solamente va a juzgar el pecado, sino que también va a castigar a ese pecador que no se arrepiente. Y no lo va a castigar aniquilándolo. ¿Sabes qué? Ya te desaparecí. No. Lo va a castigar eternamente en el infierno. En la condenación eterna. Precisamente por eso es que es infierno, porque la ira de Dios reposa ahí. ¿Quién soportará esa ira? No. Y aún en el infierno muchos blasfemarán a Dios. Pastor. Hay personas que creen que Dios no está en el infierno. Claro que sí. Él está ahí manifestando su ira sobre aquellos que rechazaron a su hijo. La presencia de Dios, claro. Claro. Saber entenderlo es importante. En ese sentido, como dijo el pastor, la ira de Dios está ahí. Y muchos seguirán blasfemando. Uno pensará: ay, bendito. Y se lo imagina pidiendo socorro. No, muchos seguirán blasfemando a Dios. Por eso que dice que será el crujir de dientes. Muchos seguirán blasfemando a Dios. El crujir de dientes es una señal de odio y aborrecimiento. Exacto. Justamente estarán ahí, hermano. Así que demos gracias a Dios por su gracia sobre nosotros. Y tengamos cuenta cuando
cuando procuremos contender o cuestionar a Dios, a veces indirectamente. A veces podemos decir sí, amén, pero en nuestra mente estamos batallando hace rato, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso no es justo. El consejo que pudiera dar es cuidado cuando solicitamos justicia de parte de Dios. No vaya a ser que nos vayamos enredados con ella también. Si yo fuera a ser justo, a ninguno salva. A todos nos enviaría a la condenación eterna. Y sigue siendo justo, sigue siendo bueno, sigue siendo santo. Pero Dios ha decidido manifestar, extender su gracia hacia muchos. Particularmente, dando a su Hijo, garantizando la redención de ese pueblo. Particularmente, hermano. Entonces, el pecador también debe reconocer su culpa delante de Dios. Fíjese, no debe reconocer lo bueno que es, las grandes cosas que Dios tiene con él, el grande propósito que Dios tiene. Lo primero que debe reconocer el pecador es su culpa, es culpable, tú eres culpable. Tú te vas a presentar delante de un juez que tú eres culpable. Tú has transgredido su ley. Su ley dice que tienes que pagar. Tienes que pagar. Y estamos hablando de un juez eterno. Un juez eterno. Estamos pecando contra un juez eterno, hermano. Que aún usted y yo nos morimos, ese pecado sigue en la presencia de Dios por la eternidad. Cada pecado que Cristo expió de nosotros, hermano, lo expió por la eternidad. Por eso, como hemos estudiado en la escuela dominical, Él es capaz, como dice, estoy tratando de recordar, dice el escritor de Hebreo, Él es capaz, Él es apto, Él tiene el poder para interceder perpetuamente por lo suyo. Porque en calidad de hombre, ¿verdad? Se ofreció en ofrenda a sí mismo. Pero en calidad de Dios, ese sacrificio, hermano, esa obra por la eternidad es vigente. Entonces debe reconocer su culpa delante de Dios. Es culpable ese pecador. Todos nosotros somos culpables. Nuevamente, por eso ese sumo sacerdote continuamente intercede por nosotros. Usted y yo pecamos todavía. Si bien no nos deleitamos en el pecado, porque si hemos nacido de nuevo, una de las características, pudiéramos decir internamente, que nosotros percibimos, aprendemos a conocer en nosotros, es que ya aquellos pecados en los cuales nos gozábamos, nos deleitábamos, ya no nos causa ese deleite. O al menos quizás en el momento cedemos ese pecado, pero luego viene esa contrición, ¿verdad? Esa convicción de pecado. Eso no lo hace el diablo. Eso lo hace el Espíritu Santo que mora en el creyente. El que convence de pecado. Amén. Ok, entonces esta culpa es conocida también como el pecado original. Es ese pecado heredado por la desobediencia de Adán. Y teológicamente, nuevamente, se conoce como el pecado original. Y es nuestra tendencia o la inclinación, a hacer lo malo. Por ejemplo, hermano, nuestra confesión de fe lo explica. Capítulo 6, de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Párrafos 4 y 5. Dice, de esta corrupción original, por la cual estamos completamente, indispuestos, incapacitados, opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Confesión le llama la corrupción original. 1 Corintios 2:14, por favor. Dice como sigue, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural. O sea, para el hombre natural, es decir, aquel que todavía en su estado moral y espiritual está muerto, todo lo que concierne a Dios le es ridículo. Todos estos temas, eso es ridículo. Lo hayan ridículo. Y tú te congregas y todavía tú tantos años y todavía tú estás ahí. En serio. Los tildan de que de tontos, de poco inteligentes. Y estoy siendo amable con las palabras. De verdad, todavía tú estás con ese fanatismo. Porque no perciben, no tienen vida. Sus sentidos espirituales están totalmente muertos. ¿Se da cuenta? Por eso es que a veces nosotros, como se nos olvida y entramos en contención con otro. Estamos olvidando, estamos hablando de un muerto, un cadáver. Si Dios no le da vida, ¿qué vamos a hacer? Presentemos el Evangelio mientras podamos.
Pero usted juzgue. ¿Vale la pena? Si es una persona, no cree en las escrituras. No hay argumento que usted le dé que lo que está buscando no ha terminado usted bien de hablar. Cuando ya le tiene, déjelo. Es un necio. Usted corrige al necio, el necio lo va a odiar, no le va a decir la gracia. Wow, gracias, no. El sabio dice, wow, gracias por el consejo. No me gustó, ¿sabes? Fue fuerte, pero gracias. ¿Verdad? Agradece. Pero el necio, usted lo corrige, lo va a odiar más todavía. Lo va a aborrecer. Entonces, perdón. El hombre carnal no percibe, ¿verdad?, las cosas de Dios. No me gusta llamarle cosas, perdón, lo espiritual. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias. De nada. Estos versículos todos están en la confesión, hermano. Ustedes la tienen. La puede corroborar. Y les recomiendo, haga de esa confesión su mejor amigo. Su mejor amigo. ¿Ok? La confesión lo que hace es reconocer la autoridad de las Escrituras y guiarnos de manera sistemática a través de las doctrinas cardinales, fundamentales de la misma, hermano. ¿Ok? Entonces, no hay justo ni aun uno. Pero nosotros tendemos a pensar que somos buenos. Somos justos, ¿no? Yo soy bueno, yo no me meto con nadie. El único hombre bueno que ha existido en la faz del universo estuvo por aquí, mira, así, de pasadita, y se encuentra a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ese es realmente bueno. Porque él y solamente era cumplido perfectamente la justicia, las demandas de la ley de Dios, que son los estándares que dicen si uno es bueno o no. ¿Se da cuenta, hermano? Ok, Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Ajá, dice así. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Gracias, gracias. Tremendo Jesús. Tremendo Jesús. ¿Ah? ¿Cómo es? Por eso no te lavas las manos, Daniel. ¿Qué pasó? Muchas veces yo. ¿Qué pasa, Daniel? Ella me manda, no te lavas las manos. Hay que lavarse las manos. Se me olvidó. Entonces, realmente, lo que sale de nosotros es lo que realmente contamina. ¿Se da cuenta? Y mencionó ahí, inclusive los adulterios. El diablo me obligó a hacerlo. El diablo me tentó. Bueno, no negamos que Satanás aporte, pero alimentó lo que ya estaba ahí. Exacto. ¿Se da cuenta? Ujú. Del corazón es que sale lo que realmente contamina. De hecho, hermano, mire si esto no es terrible. Mire, engañoso es el corazón y perverso. Y las escrituras nos enseñan que la lengua es el miembro más pequeño, pero cuánto daño hace. Imagínense esos dos cuando se encuentran. Al punto que las mismas escrituras nos enseñan que todos nosotros muchas veces ofendemos con nuestra lengua. ¿Se da cuenta, hermano? Santiago 3:2. Por eso que nosotros quizás pudiera pasar, a veces indispuestamente, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, ofendemos. La otra persona está al más jato y dice, mira, cállate que tú estás diciendo. Pero uno no, ¿verdad? Uno a veces, la manera de hablar, etcétera, etcétera, no justifico, sino que más bien debemos estar dispuestos, abiertos al consejo. Mira, ¿sabes qué? En una próxima ocasión no te expreses así, así, pero ¿qué pasó? Pues mira, perdóname. Debemos estar dispuestos al consejo y también a pedir perdón, pastor. Así que eso me trae a la mente también que hoy en día se le atribuye mucho los pecados a algún tipo de espíritu. Oh, sí. Esta persona tiene espíritu de adulterio, esta persona tiene espíritu de esto, espíritu de aquello.
No, mire, eso sale de su corazón. Está en su corazón. No le eche la culpa al diablo en esto, que esa es culpa suya. Está en su corazón, lo dice Jesús. Ven el diablo hasta en la Coca-Cola, pastor. Sí, en serio, de verdad. Sí, hasta en la Coca-Cola, mira. Sí, pero no ven a los, como dijo Augusto Nicodemos. Que lo ven hasta en la mayonesa y en la Coca-Cola, ven al diablo, pero no lo ven en los falsos maestros que están en los púlpitos predicando mentiras y falsedades. Tristemente. Gracias, pastor. Ahora quiero también compartirles, hablamos del párrafo 4 de nuestra confesión. El párrafo 5 ahora va a hablar acerca de los que han sido regenerados. Oiga bien, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderas y propiamente pecado. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Fuerte y claro. Amén. Dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Gracias, mi hermano. Alguien dijo, recientemente le hicieron la pregunta, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías si tú ves una mujer parafraseo en tanga o la ves en ropas menores? Te causa tentación. Y ese hombre dijo que le causa acos, queriendo decir asco, dominicano. Ese es el Gordy, el líder de los rabacucos, que le causa acos, le causa asco. Y el hombre es tan hipócrita que en la cara se le veía. Sí. Porque es que, por favor. Sí, no pudo mantener una actitud seria. No, pues sí, es que Él mismo sabía que estaba mintiendo y que el otro sabía que estaba mintiendo sí, también. yo me imagino que la misma conciencia le dijo embustero. Sí, exacto. Sí, son gente que quieren ser. Santísimos. Sí. Jesús dijo, si tú miras para codiciar. Ay, Jesús no solamente enfatiza la mirada, sino la intención. Y hay quien piense, no, la segunda mirada es la peligrosa. Yo digo la primera. Digo, la segunda mirada es la peligrosa, pues me trato de enfocarme en la primera. Déjame cachar la primera, la segunda es la mala. ¿Sí me entiendes? Porque el corazón es tan malo. Y es una realidad, hermano. Esa es la esencia de la ley de Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Quizá un judío de la época de Jesús decía, pues, a mí nadie me ha cachado con ninguna mujer que no sea la mía. Pero Jesús dijo, bueno, ¿y las que has mirado para codiciarlas? Está haciendo lo mismo. Por eso es que no en vano las escrituras enseñan que a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los juzgará? Dios. Porque es Dios quien conoce. ¿Quiénes son aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio? ¿Te das cuenta, hermano? Y de eso debemos cuidarnos, todos nosotros, aún como creyentes. Y reconocer, si es un pecado en el cual estamos resbalando hace rato, reconocerlo, confesarlo y pedirle a Dios que en su gracia nos conceda apartarnos de él, hermano. Porque por ese pecado y por otros ha sido castigado Jesucristo en lugar nuestro. Y Él sigue intercediendo por nosotros. A veces sí vemos una bendición, Cristo intercede. Sí, pero ¿por qué está intercediendo Cristo? Los pecados que estamos cometiendo. ¿Se da cuenta, hermano? Nuestro Salvador, nuestro Señor, ahí está intercediendo en favor nuestro. Yo creo que por ese pecado debemos de pedir perdón todos los días. Claro. Porque muchas veces pasa una guitarrita de esa y la vemos y se nos queda en nuestra mente luego. Y esos son pensamientos, ¿no? Está grabado. La mente del hombre es una grabación. Estamos lidiando con esa corrupción en nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos con qué luchamos. Cada uno sabemos nuestras luchas. Y creo que debemos ser lo suficientemente humildes, primeramente delante de Dios. Pues Dios lo conoce. No hay nada que Dios se le esconda. Nosotros somos tan ingenuos muchas veces que pretendemos no confesar algún pecado. Ay, me avergüenzo. Dios hace rato lo está viendo y te está viendo hace rato.
¿De qué te avergüenza y te está viendo hace rato? ¿No te avergüenza cuando lo hace? Y él te ve. En ese caso, muchas veces somos fariseos. Claro, somos hipócritas. Es la realidad. Si no fuera por ese sumo sacerdote que intercede en cada momento, perpetuamente por nosotros, y que es nuestro abogado cuando nosotros le damos motivo al diablo hace rato para que nos acuse, hermano. Si no fuera por ese abogado que tenemos, hermano, que nos defiende delante de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? La obra de Cristo continúa en nosotros en ese sentido. Entonces, Salmo 51, versículos 4 al 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Gracias, mi hermano. Somos pecadores de nacimiento. Está la semilla de corrupción en nosotros. Y hemos visto, hermano, que nuestra confesión nos ayuda a entender cuán terrible es que aún en aquellos que son regenerados, hermano, los primeros impulsos en nosotros nacen de ahí mismo, hermano. Cuando pecamos es porque todavía esa corrupción está en nosotros. Y si nos arrepentimos porque el Espíritu Santo nos convence de tal de ese pecado y nos mueve a confesar, hermano. Bien, se debe creer en la persona y obra de Jesucristo y confesarlo como Señor y como Salvador, hermano. Como Señor y como Salvador. Mucho que se presenta un Cristo que salva, pero ¿y el señorío de Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejamos? ¿Se da cuenta? Romanos 19, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias. Fíjese, estaba leyendo anoche un artículo en la Biblia de las Américas, de la Reforma, acerca de las confesiones y los credos. Eso es un credo. El apóstol Pablo, eso es un breve credo. Que ya estaba en el primer siglo y Pablo Claro, distinto. Hay varios. Pero ahí está, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, hermano. Importante, ahí está hablando, señorío de Cristo. Y que debemos confesarlo como Señor y Salvador, hermano. Es importante por eso, nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe que descansa en fantasía. Usted tiene fe en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Podrá usted explicar quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Podremos nosotros explicar qué hizo Cristo, hermano? Nuestra fe debe estar fundamentada en las Escrituras, hermano. ¿Se da cuenta? No es una fe ciega, no es una fe fanática como muchos pensarán. No es una fe en otra religión más. Es la fe verdadera, genuina, que proviene de Dios, hermano, que permanece. Y por eso debemos dar gloria a Dios. La justificación, hermano, nuevamente abarca más que el perdón del pecado y la eliminación de la condena. En la justificación, oiga lo que Dios hace. Dios coloca al pecador en la posición de hombre justo. Esto es algo que solo Dios puede hacer, hermano. No hay un juez capaz de justificar a un criminal. No hay juez en la tierra que pueda ser capaz de justificar a un criminal. Estamos hablando de un culpable, un criminal, uno que infringe la ley. No hay juez que pueda quizás perdonar alguno de sus delitos, pero declararlo inocente. ¿Sí me entienden, hermano? Eso es algo que solamente Dios hace. Solo Dios puede hacer ambas cosas. Nos perdona y luego nos justifica. O sea, nos constituye justos, atribuyendo la justicia de Cristo a nuestro favor y luego declara esa nueva realidad en nosotros, hermano. Nos atribuye la justicia perfecta de Cristo. En otras palabras, hermano, nos trata como si nunca nosotros antes hubiéramos pecado. Porque es gracias a la justicia perfecta de Cristo que obtenemos el derecho a la vida eterna. No es a su justicia, no es a la mía. El derecho que usted y yo tenemos, gracias a nuestra justicia, no es la vida eterna, no es la comunión eterna con Dios. Es la condenación eterna, hermano. Pero gracias a Dios por Jesucristo,
obtenemos esa vida eterna. Y nuevamente, cito nuestra confesión de fe, el capítulo 11 de la justificación, el párrafo 1, dice así: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios, permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Es un poco extenso, hermano. Vamos a ver unos poquitos de versículos para poder sintetizar un poco la información. Eclesiastés 7:29. Vamos a ver esa primera parte, que Dios creó al hombre recto y perfecto, dándole una ley justa que lo hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con muerte a su transgresión. Y vamos a ver si el hombre honró esa vida que Dios le dio, esa ley justa. Eclesiastés 7:29. ¿Quién lo tiene? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Gracias. Dios hizo al hombre, ¿cómo Dios lo hizo? Recto. ¿Y qué pasó? El hombre buscó muchas perversiones. Y vemos que nuestra confesión nos enseña que deliberadamente lo hizo. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo se fundamentan las Escrituras y nos ayuda a entender con más claridad estas doctrinas importantes. Dios no creó al hombre pecador, lo hizo recto. Pero ese hombre, con la capacidad de poder obedecer a Dios, deliberadamente decidió rebelarse contra Dios con la idea de ser igual a Dios. ¿Se da cuenta? Tristemente, para que usted vea lo profundo que calan las ideas en el ser humano, hermano. ¿Se da cuenta? Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gracias. Entonces, el hombre pecó, Adán pecó deliberadamente. Y por ese pecado vino la muerte. No solamente en Adán, sino que entró al mundo. Y así la muerte pasó a todos. Por cuanto todos pecaron en Adán. Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, nadie puede satisfacer fuera de Cristo a un Dios santo y perfecto. En quien único Dios el Padre haya complacencia es en su Hijo Jesucristo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Este es mi Hijo, en Él tengo contentamiento, es en Él. Por ende, usted y yo hemos sido unidos a Cristo. Y el Padre, ese contentamiento, lo tiene para con su pueblo. Qué lindo, hermano. Eso es así. Gloria a Dios. De la única manera que Él puede complacerse con nosotros. Definitivamente, definitivamente. Porque aún como creyentes, con el Espíritu Santo, las obras que hacemos son las que Él ha establecido de antemano. Y aún las hacemos, unas obras provenientes de Dios, buenas, hermosas y perfectas. Pero dadas que son a través de nosotros, ¿qué sucede, hermano? Son imperfectos. Son imperfectas. ¿Se da cuenta?
pero son las obras que Dios ha establecido. Por eso aún nosotros haciendo, no debemos gloriarnos a lo mucho que yo hago. Y lo estás haciendo, es lo que a Dios le agrada, Dios lo aprueba. Si Él lo aprueba es porque Él lo estableció de antemano. Así que siervo inútil eres, siervo inútil soy. Lo que tienes que hacer lo hiciste. ¿De qué te estás gloriando? ¿Qué gloria quieres? ¿Qué gloria queremos? Pastor. Yo lo entiendo como, por ejemplo, dado a que hemos sido hechos hijos de Dios, ¿verdad? Por esa obra salvífica de Cristo, que aunque son imperfectas nuestras obras, dado a todo lo que tú acabaste de decir ahí, para no repetirlo, que Dios nos mira a nosotros cuando hacemos las obras como cuando nuestros niñitos hacen un dibujito y vienen y dicen, papi, mira, dibujé una casa, o te dibujé a ti o a mami, ¿verdad? Y ustedes saben que muchas veces son una cabeza con 3 pelos parados, los ojos virados y unos brazos así flacos y largos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se siente uno? Ah, sí. Complacido porque es el regalito. Y el niño dice, papi, mira para ahí, va, Nacho, mira qué lindo te dibujé, ¿no? Nacho, lindo. Y yo digo que en Cristo, Dios mira nuestras obras, aunque imperfectas, pero porque es a través de Cristo que Él nos mira, se complace. Amén. Claro, gracias, pastor. Claro, nos va a llamar a cuenta, por supuesto. Claro. Para que aquello que podíamos hacer mejor y no lo hicimos, tenemos que rendirle cuenta. Claro, claro. Y de hecho, y Dios nos anima en su palabra a que también busquemos esas recompensas que vienen. Dios recompensa a aquellos que mientras están en el cuerpo, ¿verdad? Se dan a su obra, a su reino, en pro de la edificación de la iglesia. Y también las obras, si bien no somos salvos por obra, las obras justifican esa fe que profesamos tener. ¿Te das cuenta? En sí, la fe y el arrepentimiento delante de Dios nos justifica, ¿verdad? En Cristo. Pero, las obras nos justifican delante, pudiéramos decir, de la sociedad. Esa es una fe genuina que obra. ¿Se da cuenta? Comprueba. Que tenemos fe en Cristo. Exacto, pero no obramos para ser salvos o para mantener una salvación, que si éramos incapaces de obtenerla, ¿cómo vamos a ser capaces de mantenerla? ¿Se da cuenta? Cristo hizo eso, hermanos. Primera de Timoteo 2:14, por favor, porque dice también nuestra confesión que Satanás, usando la sutileza de la serpiente, subyugó a Eva. Y luego Eva sedució a Adán. Vamos a ver. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Gracias. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada por Satanás, su sutileza, ella incurrió en transgresión. ¿Cuánto se habrá tardado en convencer a Adán? No sabemos. A veces nosotros pensamos que las cosas pasan a la velocidad que leemos. No. No le digo, no. ¿Sabe lo que Dios dijo? Yo no voy a comer de ahí. ¿Cuántos de nosotros, maridos, decimos, no, empezamos ahí fuerte y cuando venimos a ver ya, ese jato que nos convencieron? ¿Ah? Eso pasa. No, dije que no, eso no. Eso no. Le dije que no voy a comprar eso y ya estoy en Walmart comprándolo. ¿Cómo es? ¿Sí me entiende? Le dije que no y ya hace rato que lo compré. ¿Sí me entiende, hermano? Cójale la moraleja a eso. Imaginemos cuántas veces Eva le habrá pasado por el árbol. Mira, chico, mira, si no me pasó nada, yo estoy bien. Hasta que dijo, caramba, es verdad, si no ha pasado nada. Ella está lo más bien. Estoy yo imaginándome, hermano. Tenemos derecho a imaginarnos, ¿no? Y a lo mejor Adán dijo, caramba, pues está todo bien. No sé por qué Dios me está diciendo. Ahí tiene razón lo que le dijo la serpiente aquella. Eso yo creo que es que Dios quiere, está medio celoso. Como que no quiere que yo sea semejante a él. Dame acá un pedazo de eso. ¿Ya? Sí, se abrieron sus ojos. Una probadita. No. Se abrieron sus ojos. Sí, y se abrieron sus ojos, pero ¿qué pasó? Lo que sintieron fue vergüenza. Se dieron cuenta, estaban desnudos. ¿Y qué dijeron? Señor, ¿dónde está? No, se escondieron.
¿Qué causa el pecado? Eso mismo, vergüenza. ¿Y qué dijo Jesús, hermano? Bueno, ¿qué dijo Juan? El Evangelio de Juan, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque bendito, ellos son tan buenos. El diablo los tenía atados. No, porque sus obras eran malas. Y el que esté en tinieblas no quiere venir a la luz, para que no sea manifiesto que está en tinieblas. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué nosotros, fuera de Cristo, resistíamos la gracia de Dios? No queríamos reconocer la realidad de la palabra, que somos culpables. No, yo quiero que me digan que soy bueno, que yo puedo buscar a Dios, que Dios me necesita, que Dios va a estar ahí para mí, que no importa lo sinvergüenza que yo pueda hacer el día que me muera, le rezamos 7 novenas ahí o las que sean, y comemos pan con chocolate y le decimos lo bueno que era y se fue para el cielo, en paz descanse. Mentira. Mentira. Si murió fuera de Cristo, en paz no está. Hay que realmente conocerá, como el rico y Lázaro, deseará que moje aunque sea el dedo. Hechos capítulo 2 versículo 23, vamos a abarcar brevemente lo que la confesión dice, que todo esto anterior, la caída de Adán, el engaño de Eva y la entrada del pecado, dice, agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito, de que fuera para su propia gloria. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 2 versículo 23. Preste mucha atención, ya con esto cerramos. Hechos capítulo 2, 23. Fuerte y claro, por favor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Gracias, mi hermano. Ahí está Pedro, lleno del Espíritu Santo, diciéndole a los del concilio, tranquilos muchachos, que Dios los ama y tiene grandes cosas con ustedes. Si ustedes me dan break aquí, yo oro por ustedes y Dios los va a bendecir, Dios los va a perdonar. No, le dijo. ¿Qué le dijo? Léelo otra vez fuertemente, mi hermano, discúlpame. A ustedes, le está hablando a los judíos, a los religiosos de la época. Allí estaba Caifás metido, el sumo sacerdote. Bueno, de tantos que había, el sumo sacerdote. Y todos aquellos hipócritas religiosos que querían callar a Pedro y a Juan. Mira lo que dice Pedro. A este, entregado Jesucristo, por el a este, ajá. determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Déjalo ahí un momento. A este, entregado por quién? Se le salió de las manos, se le fue el hijo al padre. Ave María, mira esta gente allá abajo, me crucificaron el nene. No. No. Entregado por el qué. Determinado. Oiga bien. Determinado consejo y anticipado conocimiento. Y anticipado conocimiento de Dios. Hermano, la crucifixión, el castigo de Cristo, fue anticipado, previamente conocido y determinado por el Padre. Ahora, ¿quedan impunes aquellos que clavaron a Jesús, que lo crucificaron, que lo rechazaron? Vamos a ver qué nos dice Pedro. Sigue leyendo, por favor. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Por el anticipado conocimiento y el determinado consejo de Dios, ustedes mataron. Ustedes mataron. ¿Se da cuenta? Y nuestra confesión de fe dice que a Dios le agradó permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado, con el propósito de que fuera para su propia gloria. Hechos capítulo 4, versículo 27. 27. Sí. Amén. Dice así. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel,
No. Ese no era, pues es el 17, ¿verdad? A lo mejor 17, perdóneme, Sí. perdóneme. El 17 creo que sí. Sin embargo, para que no se divulgue más No, pastor, ¿sabe cuál estoy buscando, verdad? entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No, no era ese, discúlpame, tal vez se lo di mal. Es el 4, capítulo 4, ¿verdad? Sí. El 27 y 28, ¿verdad? ¿O no? Se lo leí. aquí ungiste lo de Poncio Pilato en el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Ese mismo, ¿verdad? Sucedió. Sí, el 27 y 28. Oh, qué raro. Lea otra vez, hermanita, perdóneme. Yo creo que fue que ella leyó el 16 y 17. Oh, el 27. 27 y 28. Sí. Yo leí el 27. Pues léalo ahí fuerte y claro, pastor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, por los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gracias, sí, ella estaba bien. Yo fui. Gracias, pastor, y gracias a Anilda. Sí, Entonces se el juntaron. 27 y después Ok, vino confusión y nos pasamos al 16. está bien. Nada que Dios no haya anticipado que Exacto, pasará. estaba anticipado también. Entonces, lo que pasó, pasó por su anticipado conocimiento o consejo, pero no solamente eso. No fue que Dios vio y dijo, ah, sí, está bien. No, Él determinó que así pasara. Bueno, porque Él lo conocía, porque Él lo decretó, Él lo determinó que así pasara. Hermano, la crucifixión fue un propósito del Padre soberano que redundó y redunda en su gloria. Pastor. Cuando la Biblia habla en este tipo de contexto de que Dios anticipadamente conoce, no está diciendo que Dios tiene que mirar el futuro para ver lo que va a pasar, porque ese no es un Dios omnisciente. Entonces, lo que está diciendo es que Dios planifica. Cuando habla de ese conocimiento anticipado es de planear de antemano. O sea, que no es que Él tiene que mirar hacia el futuro y ver, ok, si me pongo a jugar al ajedrez con Nelvin, ¿cuál ficha irá a mover Nelvin para ver cuál yo muevo? No es eso. Es que Él de antemano, anticipadamente, planifica lo que Él determinó. Gracias. Ya. Definitivamente. ¿Y por qué la necesidad entonces de ser justificado, mis hermanos? Porque todos hemos pecado. Y todo pecado ofende a Dios. Ahora, ¿por qué la necesidad de Dios para justificarnos? ¿Por qué? Porque es Dios quien justifica. El ser humano no puede justificarse a sí mismo. Y es solo por la justificación y no solamente por el perdón. También por la justificación que se nos concede y garantiza la vida eterna, hermano. Perdón borra nuestra deuda, la justificación nos da el derecho a la vida eterna, hermano. ¿Estamos claros en eso? En la justificación, Dios recibe al creyente por amor a Cristo, quien ya pagó la culpa y el castigo en cada caso en el que el creyente haya ofendido a Dios. Cristo es nuestra justificación y en Él, mis hermanos, debemos gloriarnos. Cierro con esto. 1 Corintios 1, 30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No tenemos nada, hermano, de qué gloriarnos nosotros, sino en Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Preguntas, comentarios. Ya cerramos con este estudio. Espero que haya sido de bendición, de beneficio, que haya aportado a su entendimiento mayor
conocimiento del mismo, entendimiento. Nuevamente los exhorto, os invito a hacer de la confesión su mejor amiga. ¿Ok? Consúltela, ráyela, escríbela, márquela. Apréndase, hermano. Esas doctrinas cardinales que necesitamos todos conocer. Eso es para todos, hermano, para el beneficio de todos. Y recuerde, hermano, que no basta un evangelio en el cual solo se predica el perdón. Hay que hablar también de la justificación. Porque no pocos cristianos, hoy por hoy, dudan si son salvos o no. Porque si bien están claros que recibieron el perdón por sus pecados, ignoran, hermano, que la justicia de Cristo les ha sido atribuida. Y estoy seguro que, si no muchos, algunos de nosotros, en un momento dado, vivimos un tormento o una incertidumbre grande, si éramos o no salvos, si perdimos nuestra salvación, porque ignorábamos esta gran verdad acerca de Cristo, hermano. Solamente conocíamos una parte de la obra de Cristo, pero desconocíamos, hermano, la gloriosa parte de la justicia de Cristo atribuida a un creyente. Por eso es que creemos, hermano, que es imposible que aquel que ha sido justificado delante de Dios el Padre como juez, a quien el Padre ha declarado justo, es imposible, hermano. Es imposible que perezca y que sea condenado. Por lo que implica, hermano, es ser declarado justo, el nacer de nuevo, entre otras cosas. Así que, hermano, amemos la palabra del Señor, abracemos estas doctrinas, atesorémosla, hermano. Esto trata, si bien estamos conociendo a Dios, su palabra, esto trata también de nosotros, hermano. Esto es una obra que se ha aplicado a nosotros en Cristo. El Espíritu Santo la ha aplicado en nosotros. Y si la entendemos hoy por hoy, la vamos entendiendo gradualmente, es por la iluminación que el Espíritu Santo nos da. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Mec L, saludo. Gracias, qué bueno. Espero que sea de bendición por ahí, los que nos vean en diferido. A través del Facebook está Michelle Burgos, Raimundo Vallescoto, saludos a todos. Bien, creo que no se queda más nada. Vamos bien, no hay pregunta, no hay comentario, ¿verdad? Gracias por su paciencia, vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío. Gracias por este momento.